nacional. Vamos a hablar de mucho lo que significa la coyuntura política y económica de nuestro país, empezando por la parte económica, que causa mucha preocupación porque en medio de esta crisis de combustible, la falta de dólares, el incremento en la canasta familiar, hay mucha expectativa, principalmente por el gobierno, en que en la Asamblea, tanto en Cámara de Diputados como en Senadores, se puedan aprobar los tan ansiados créditos externos en montos importantes como ser en esta jornada 4 agendados en Cámara de Diputados por 335 millones de dólares, pero también las expectativas que habían en la Cámara de Senadores de un crédito de 100 millones de dólares denominado o con nombre y apellido COVID-19 para reponer los gastos que se realizaron en tiempos de pandemia. Todos estos montos económicos traducidos en dólares son tan urgentes en estos momentos, así lo manifiesta el gobierno, para poder paliar esta crisis principalmente de combustible, para utilizar esa divisa y poder conseguir tanto diésel como también gasolina, que es parte de una emergencia que se vive prácticamente en todo nuestro país. Vamos a comenzar, sin embargo, con esta situación que atraviesa Bolivia, que es la preocupación por la administración que está haciendo este gobierno, la parte económica y también lo que significaba la gestión en su momento de Evo Morales. Esta jornada sobre este tema, el primer mandatario Luis Arce Catacora participó de un evento, de un encuentro de las mujeres campesinas Bartolina Sisa. En la oportunidad se refirió al momento que atraviesa el país y dijo textualmente ante algunas insinuaciones, ante algunas declaraciones, acusaciones de que él fue en su momento ministro de Economía de Evo Morales. Luis Arce Catacora salió al paso diciendo de que él efectivamente era ministro de Economía, no de hidrocarburos. En tal sentido, él se tomó con la gran sorpresa de que en 14 años en la gestión de Morales no hubo éxito en trabajos de exploración y explotación para encontrar nuevos campos que generen ingresos económicos importantes al país. Vamos a escuchar qué dijo en esta intervención Luis Arce Catacora con respecto a su condición de ministro de Evo Morales en las anteriores gestiones. Escuchemos a Luis Arce Catacora con respecto a la situación económica que atraviesa nuestro país. Quiero recordarles, hermanas, porque siempre dicen, pero usted era ministro de Economía. Sí, pero no era ministro de Hidrocarburos. Han pasado por muchas cosas, hermanas, muchas cosas. Cuando entramos al gobierno, el 2020, en noviembre del 2020, ustedes saben cómo hemos encontrado nuestro país, un país que estaba altamente endeudado, un país que enfrentaba la pandemia, un país que no tenía perspectiva, pero también nos encontramos con la gran sorpresa de que el deterioro de la producción de hidrocarburos estaba a punto de tocar a fondo. No se había hecho exploraciones exitosas en 14 años. En 14 años no se había hecho más que 4 pozos exploratorios en el país, ninguno exitoso. Y nos habíamos estado comiendo el gas, y ese es el principal elemento que explica el por qué sucede todo lo que sucede en nuestro país. El gas. El gas porque la exportación de ese gas nos daba a nosotros ingresos, nos daba divisas. Los dólares que fueron utilizados no solamente por el sector público, sino sobre todo los dólares que se generaban en el sector hidrocarburos, producto de la nacionalización, fundamentalmente eran utilizados por el sector privado. Ahí va. Y solo se dedicó el gobierno en 14 años a generar los recursos, distribuirlos entre las gobernaciones, municipios que tenían hartos recursos en ese momento, pero no se hizo inversión en exploración de nuevos pozos para garantizar las siguientes generaciones y garantizar que la nacionalización tenga efectos positivos para nuestros hijos, para nuestros nietos. No se cuidó la nacionalización y ese fue
el problema que empezamos a atravesar como país a partir del 2016. Hay repercusiones políticas con respecto a esta declaración del presidente Arce de decir de que efectivamente él era ministro de Economía en la gestión de Evo Morales, pero no era el ministro de Hidrocarburos, y una vez más observando la nacionalización, que no se cuidó debidamente, que no se consiguió nuevos campos petroleros para generar ingresos económicos en nuestro país. Vamos a escuchar qué dice el senador evista del departamento de Pando, Luis Adolfo Flores, quien asegura que Arce Catacora simplemente se está lavando las manos. Mire, cuando hay un gobierno colectivo, todos los ministros tienen la responsabilidad, y el de Economía y Finanzas tiene que ver con la ejecución de absolutamente todo, ¿no es cierto? Tienen incluido auditores, tiene que ver el ministro de Economía con el gasto a través de la Contraloría, ¿no? Puede mandar investigar, puede mandar observar si la ejecución, el objetivo se ha cumplido o no se ha cumplido, etcétera. No puede lavarse las manos. No estamos en el país para lavarse las manos. El que es responsable, ¿no? Y el presidente ha sido, yo diría, el principal ministro que manejaba la economía de Bolivia. Pero nos damos cuenta que el ministro de Economía no sabía en su época manejar, no tenía claridad, parece que otros profesionales manejaban, y resulta que ahora quiere culpar a otros de todo, absolutamente lo que pasó en Bolivia. No solamente debería decir, debería saber y debería prever de lo que venía y cómo estaba el estado económico del país. Y siempre a Bolivia nos mencionó, está bonito, no hay problema, está todo en orden, no hay crisis, no hay falta de nada. Y sabíamos hace 3 años promedio que se estaba comprando combustible con sobreprecio. Sabíamos hace 3 años y medio, ¿no es cierto?, que se estaban invirtiendo mal los recursos de crédito. Sabíamos hace 3 años y medio que las reservas estaban disminuyendo y que no nos estaba informando al país. Entonces, ahora quiere decir, cuando ya no hay dónde salvar, el barco se está hundiendo, solamente se dedica a culpar a otros, que el barco que se hunde, él no tiene la culpa. Él es el capitán, ¿no es cierto? Él sabía. Por su parte, la diputada, o más bien senadora, opositora del departamento de Potosí por Comunidad Ciudadana, Dalcy Santamaría, asegura que Luis Arce Catacora es cómplice de Evo Morales. Presidente Arce, que él no ha leído la Constitución. Una de las funciones constitucionales de los ministerios es la coordinación interministerial. Nadie puede decir yo y mi pedacito, mi propio infierno. No, la Constitución manda a la coordinación entre los ministerios, ¿no? Él era el ministro de Economía y Finanzas. Es realmente vergonzosa las declaraciones del presidente Arce. Yo creo que más que no podía ser, era miedo, ¿no? Se demuestra que era miedo al señor Evo, por eso el señor Evo sigue libre, incluso está preso, creo que un señor el que ha prohibido de las tunas, pero no así una persona que tiene acusaciones tan serias en Bolivia, no es cobardía prácticamente, ¿no? Ahí se nota nomás el miedo que realmente creo que le tenían al señor Evo, y lastimosamente él no puede decir yo no sabía, él sabía de los créditos, él sabía de las inversiones, es su rol, él cuidar el bienestar. Él sabía de la ausencia de dólares, ¿no? Él podía decir, se nos está acabando los dólares porque estamos disminuyendo desde el 2014 a más de la mitad el tema de las exportaciones, ¿no? Él ha permitido que miles de millones de dólares ya no nos entren por concepto de exportaciones y aumentar las importaciones, ¿no? Es una cobardía del señor Arce el mencionar eso, ¿no? Él ha sido coprotagonista y cómplice de lo que nos está sucediendo. Un contemporáneo luchador en su momento, cuando Evo Morales se iniciaba en toda esta lucha por diferentes reivindicaciones sindicales, sociales en la ciudad del Alto, el doctor ahora Roberto de la Cruz, abogado, ex dirigente de la Central Obrera Regional del Alto, dijo también de que lamentablemente estas declaraciones de Luis Arce Catacora solo lo muestran como una persona
más parecida a Poncio Pilatos, es decir, que se está lavando las manos simplemente por buscar una repostulación en vez de buscar soluciones en este país a los problemas que se tienen principalmente en la parte económica. Roberto de la Cruz le está pidiendo a Luis Arce Catacora no lavarse las manos como Poncio Pilatos ante esta crisis que vive nuestro país. Luis Arce Catacora, que dijo: yo no era ministro de hidrocarburos, sino era ministro de economía. Señor presidente, con todo respeto, así como el ministro de hidrocarburos de Evo, el mismo Linera, es responsable por no haber perforado más pozos petroleros, también el mismo presidente, en su condición de ministro de la Economía, conocía y también es responsable. Autocríticamente hay que asumir, señor presidente. No podemos rehuir de esta realidad. Y por tanto, hoy, el gobierno de Arce Catacora y David Choquehuanca, no sé, David, ¿dónde estará? Busquen. Estamos buscando, pero nadie lo encuentra. Deben concentrarse, en lugar de buscar la reelección, en lugar de buscar nueva candidatura, tratar de buscar soluciones estructurales al tema de los hidrocarburos y del dólar norteamericano. No hay que lavarse las manos y aparecerse como Poncio Pilato, hay que asumir responsabilidades. Y si bien o si mal el autor intelectual de la crisis económica es Evo Morales, Álvaro García Linera, sus ministros, también el actual gobierno, ¿por qué no desde el principio ha modificado el modelo económico? Debería haber modificado, liberado paulatinamente la subvención de los hidrocarburos. No lo hizo. Entonces hay una corresponsabilidad. Seguimos con más repercusiones políticas con respecto a esta declaración del presidente Arce de decir de que efectivamente en su momento él fue ministro de Economía de Evo Morales, pero no era ministro de Hidrocarburos, un poco dejando de lado una posible responsabilidad en lo que está pasando en estos momentos en nuestro país. El diputado del MAS, Jerez Mercado, cruceño y ex ministro en la gestión de Evo Morales, dijo de que él ya veía venir esto porque lamentablemente Evo Morales, el presidente en su momento, hacía caso unas veces, otras no, y no iba a ser el cómplice de corrupción. Prefirió renunciar, hacerse un lado, porque lamentablemente ya las cosas se estaban haciendo mal. Vamos a escuchar a Jerez Mercado hablando sobre esta situación que vive el país, que muchos responsabilizan a ambas gestiones, tanto de Luis Arce Catacora, pero principalmente la de Evo Morales. Yo fui ministro un tiempo muy corto, en algunos casos sí nos escuchaba, en otros no. Yo tengo que decirle que en varios casos sí nos escuchó. Cuando yo fui viceministro, la primera obra social que sacamos fue la tarifa dignidad, el 2006, fui viceministro en febrero, ya en marzo teníamos esa primera medida y nos escuchó y se aprobó la tarifa dignidad que ha beneficiado a los más pobres. En algún momento, cuando era ministro, yo planteé también el programa de vivienda social y solidaria que se creó, se fundó, pero también hay cosas en las cuales, por supuesto, no se tomaron las medidas oportunas. Lucha contra la corrupción, ustedes son testigos y busquen los que no estaban en esa época. Yo me fui de ministro, renuncié porque preferí renunciar antes de ser cómplice de la corruptela que estaba implementándose en ese momento en el programa de vivienda social y solidaria. Bueno, yo renuncié personalmente al ministerio, pero después, ahí fue un tema de corrupción en viviendas, pero después cuando hemos hecho propuestas en hidrocarburos también tuvimos algunos impases y bueno, ni de porteros me querían en el sector público, no justamente por eso, porque yo no estaba de acuerdo con la corrupción ni con la política energética de entonces. Bueno, yo le he dicho ante ustedes ya antes, hay causas estructurales. ¿Cuáles son las causas estructurales? No se hizo la suficiente exploración y desarrollo de campos. Este diputado, en el año 2011, 2012 y 2013,
ya presentó un diagnóstico técnico al entonces presidente y le alertamos de los problemas que íbamos a tener a partir de 2016. No nos hizo caso, nos mandó más bien a la nevera, como decimos, en vez de tomar las acciones estructurales. Pero también hay que reconocer, no solamente lavarse las manos, de que hay algunas acciones que debimos tomar oportunamente. Este diputado, en su calidad de ciudadano común y corriente, oportunamente presentó propuestas. No nos hicieron caso. Otra propuesta que hice en su momento era que ya empecemos a trabajar en esos años para que exportemos energía eléctrica, la suficiente cantidad, unos 3.000, 6.000 megas yo planteaba, para cuando vayan decayendo nuestros pozos pueda ser sustituido esa creación de excedentes con exportación. Vamos a la primera pausa en esta entrega informativa de jueves y cuando retornemos